Bueno, Dani, muchas gracias. Siempre me dicen que soy especialista en algo, yo siempre pienso lo mismo. Yo no soy especialista en nada, si acaso sé los rudimentos de alguna cosa, pero solo los rudimentos, la profundidad es para otros. Y sí que es verdad, este mundo de la República Media y del final de la República es un mundo que me interesó desde que empecé la especialidad en la carrera, ¿no? Ya la memoria de licenciatura, tesina, que llamábamos en mi época, ya la hice sobre un personaje clave de finales de la República, sobre Lucio Cornelio Sila. Y ese momento, esos estudios de alguna manera, poslicenciatura, pues son los que me enfocaron a este mundo de la República, que me parece, dentro de la historia de Roma, para mí personalmente me parece el más genuino, quizá el que más puede llamar la atención. El imperio es importante, por supuesto que sí, pero lo veo como más monótono, quizá. Le veo una evolución, si habláramos de colores y de pintura, le veo como una evolución, va evolucionando hacia tonos grises y oscuros que luego va a ser ese mundo medieval, ¿no? De esa luminosidad que hay en la época de Augusto y en la época de los Julio Claudios, pues poco a poco mi impresión es que esa luz se va apagando de alguna manera, a pesar del oropel y a pesar del lujo extremo al que va a llegar al final el imperio y que van a heredar en la indumentaria y en muchas maneras de pensar va a heredar la Iglesia cristiana, pues ese mundo se va apagando de alguna manera, ¿no? Yo hoy les voy a hablar de una familia que por algo más de un siglo va a ser la dominadora o la monopolizadora de la política romana. Esta familia va a ser la de los Escipiones. Es un periodo de tiempo en el que va a coincidir el paso de Roma de ser una potencia peninsular. Ya hemos visto estos días anteriores, en las conferencias anteriores, cómo Roma va evolucionando poco a poco, va conquistando territorios, se va adueñando de territorios, se va imponiendo a poblaciones vecinas, se va poniendo como cabeza de esas poblaciones vecinas. Pues justo antes de la llegada de los Escipiones, tras la guerra de Tarento, Roma se ha convertido ya en la potencia itálica, la dominadora de Italia. Entiendan que cuando en el mundo romano hablamos de Italia es esa Italia que tiene forma de bota, pues es fundamentalmente lo que sería la bota, la parte que se abre después de la línea final de la bota, esa parte que se abre es la Galia Cisalpina. Eso no formó parte de la provincia de Italia, de la provincia romana de Italia, era Galia Cisalpina, era parte de la Galia. Entonces, en ese momento, tras la guerra de Tarento, pues Roma es la potencia itálica, domina toda, o si no domina, porque con muchas poblaciones, como con los samnitas, va a tener problemas casi hasta el siglo I, pero es la ciudad directora de los destinos de esa Italia, ¿no? Y le faltaba el salto. Y ese salto de ser potencia itálica a ser potencia universal, dominadora del Mediterráneo, lo va a dar con la familia de los Escipiones. Va a haber un primer salto, o lo que va a dominar, ya entraré luego en ello, lo que va a dominar es el Mediterráneo occidental. Tras el final de la Primera y de la Segunda Guerra Púnica, Roma lo que domina es ese Mediterráneo occidental solamente, pero a partir de la Segunda Guerra Púnica, a partir de Zamba y los tratados de paz, lo que le va a empezar a llamar la atención algo en lo que nunca se había inmiscuido, que era en los asuntos de Grecia, en el Mediterráneo oriental. Y es a partir de la Segunda Guerra Púnica cuando Roma va a empezar esos primeros contactos con el Mediterráneo oriental, pero sobre todo como consecuencia de los apoyos que Aníbal había recibido de una de las potencias griegas, que había recibido de Macedonia, de Filipo de Macedonia. Ese apoyo de Filipo de Macedonia es lo que le va a llevar a Roma
a inmiscuirse en los asuntos de Grecia. Bueno, pero esto lo iremos viendo más adelante. Para muchos historiadores, este siglo de los Escipiones, que puede abarcar desde poco más de 40-45 años, que son los de la Segunda Guerra Púnica y el comienzo de la intervención en Oriente, a otros consideran pues, desde el inicio de la Primera Guerra Púnica hasta la destrucción de Numancia, la destrucción de Cartago y de Numancia. Depende de los historiadores, el siglo lo alargan o lo acortan un poco más o un poco menos, pues como digo, este siglo va a ser uno de los más decisivos en la evolución del mundo occidental. Va a ser un fructífero periodo de transición que se inicia con ese tratado de paz de finales de la Primera Guerra Púnica en el 241 a.C. y que va a tener como preámbulo de toda esta historia precisamente esa guerra púnica, esa Primera Guerra Púnica, y que, como les decía, para muchos va a terminar después de la destrucción de Cartago en el 146 con ese epílogo de la conquista de Numancia. Fue todo él un periodo de continuo crecimiento y un periodo de continua expansión que no estuvo, desde luego, exento de reveses y, en determinados momentos, de agudas crisis que muy bien pudieron haber acabado con la historia de Roma. Ya veremos más adelante los sucesos de Aníbal en Italia y algunos otros que pusieron en grave peligro la continuidad de Roma. Vamos a ver si consigo que pase la diapositiva. Sí. Hay un historiador francés, Pierre Grimal, que va a ser el que popularizó esa frase de la que yo vengo ahora hablando, ¿no? De la que estoy hablando, que popularizó ese siglo de los Escipiones. Ahí tienen la portada del libro, un libro escrito en francés, un magnífico libro escrito en francés, en el que él defiende cómo esta familia que va a protagonizar el último tercio del siglo III y el siglo II hasta esa destrucción de Cartago en el 146, va a protagonizar un cambio radical en Roma, pero no solamente en lo referente a la evolución política e histórica de Roma, que es quizá lo que a nosotros más nos atrae, pero también hay que tener en cuenta que el cambio se va a producir en el ámbito cultural, con la introducción del helenismo que estaba en auge en todo ese Mediterráneo oriental. Ese helenismo consecuencia de la disolución del imperio de Alejandro Magno. Las formas tradicionales romanas de cultura, de vidas, se van a ver invadidas por otras nuevas formas de pensar y por nuevas concepciones, tanto artísticas como políticas. Poco a poco la lengua griega va a comenzar a ser usada en la educación de las jóvenes, sobre todo en los jóvenes de las clases más altas de la sociedad, pero también hay que tener en cuenta que estas nuevas corrientes en algunos sectores de la sociedad romana van a suscitar rechazo, sobre todo en los sectores más conservadores. De ello lo vamos a ver también más adelante, cuál es la evolución de la aceptación y el rechazo de ese helenismo. Un total de 16 personajes, 18 si nos vamos a remontar a los momentos anterior y posterior del periodo por el que nos estamos interesando, van a ser los que van a cobrar ese protagonismo entre los inicios de la Primera Guerra Púnica y el desenlace de la destrucción de Cartago y de Numancia. Estos 18 personajes son los que aparecen en las fuentes desempeñando algún cargo o alguna magistratura. Hay un magnífico libro de Broughton sobre los magistrados de la República Romana en 2 volúmenes y un pequeño volumen, un tercer pequeño volumen de apéndices en inglés, en el que se recogen año por año todos los magistrados de Roma desde el 509 hasta la época de César. Ojalá tuviéramos algo parecido para la época imperial, aunque, como ya saben, en la época imperial las magistraturas romanas empiezan a perder importancia y solamente es un cargo nominal, no suelen ser un cargo de poder.
La mayor parte de estos personajes que aparecen en este listado, que pueden ver, no sé si lo conseguirán ver porque aquí la letra es un poco pequeña, entonces, bueno, si luego acuden a la grabación del PowerPoint, pues que podrán acceder a ella, pues lo podrán ver en más detalle. Como digo, la mayor parte de estos personajes se van a concentrar en la época de la Segunda Guerra Púnica y el periodo inmediatamente posterior a esta guerra, el periodo de entreguerras entre la Segunda y, sobre todo, la Tercera Guerra Púnica y los conflictos en la Hispania. Antes de adentrarnos en los particulares de este siglo de los Escipiones, sí quiero hacer una breve introducción o un breve apunte sobre los orígenes de la familia Escipión. Sin lugar a dudas, la gens Cornelia, a la que pertenece la familia Escipión, es una de las más destacadas y de las más numerosas de Roma. Ella dio a la ciudad, hasta finales de la República, un considerable número de grandes hombres y de mujeres que van a ocupar los primeros puestos de la vida pública. No solo los Escipiones eran Cornelios, como bien saben, había otros muchísimos Cornelios. Sila era un Cornelio, Cinna era un Cornelio, hay muchos miembros de esa familia Cornelia y que van a ocupar cargos de importancia o que simplemente van a aparecer en diversas fuentes o en numerosas fuentes van a aparecer como personajes secundarios. Sabemos que de esa familia Cornelia había 7 ramas de origen patricio, 7 ramas de origen de la gens Cornelia de origen patricio y un número indeterminado de familias de la gens Cornelia de origen plebeyo. Como verán, las gens no tenían por qué ser todas de un signo social romano, no todas tenían por qué ser todas patricias o todas plebeyas. Una misma gens podía ser tanto patricia como plebeya. Si nos remontamos a la época más antigua, sabemos que esta gens, esta parte de la gens Cornelia, por mucho tiempo llevó el nombre de Muliganensis o Muliganense, y que posteriormente, en algún tiempo, también llevó el sobrenombre de Cosos. Es en época de Furio Camilo, como les ha dicho la profesora Moro, cuando aparece el primer miembro que llevará el cognomen de Escipión. Este sobrenombre, este personaje, Publio Cornelio Escipión o Publio Cornelio Maluginense, aparece con estos dos cognomina bien en los fastos capitolinos, donde aparece como Muligenense, o bien en Livio y en Plutarco, que aparece como Escipión. Yo soy más partidario del dato que dan los fastos capitolinos, porque tanto Livio como Plutarco ya conocían a la rama Escipión de la gens Cornelia y de la importancia, y muy probablemente se inclinaron a introducir un personaje importante más en la familia, alguien que había sido Magister Equitum de Camilo, como miembro de esta familia. Yo creo que más propiamente, probablemente este Publio Cornelio fue maluginense más que Escipión, pero bueno, lo tenemos como Escipión, como digo, en Livio y en Plutarco. Este sí, el primero de la familia de los Escipiones, del que tenemos noticias ciertas es... Voy a quitar el reloj porque si no, de todas maneras me voy a pasar de tiempo seguro, pero si no me quito el reloj no sé de dónde estoy. Bien. Como digo, el primero de cierto de la familia de los Escipiones, del que tenemos noticias ciertas, es Lucio Cornelio Escipión Barbato. Lucio Cornelio Escipión Barbato, para que le sitúen, y aunque aquí son galimatías de nombres porque todos se llamaban prácticamente igual o casi igual,
Pues Lucio Cornelio Escipión Barbato era bisabuelo de Publio Cornelio Escipión el Africano Mayor. Pero antes de él, sabemos que era el padre de Barbato llevó el praenomen de Ecneo. O sea, hubo un Ecneo Cornelio, no sabemos si Escipión, que era padre de este Lucio Cornelio Escipión Barbato. Barbato va a ocupar el consulado en el año 298 a.C. con Ecneo Flavio Máximo Centumalo y tomó parte en la Tercera Guerra Samnita. Esos samnitas que, como digo, van a estar guerreando contra Roma constantemente y siempre que hay oportunidad de ello no lo van a perder, no lo van a perder. Incluso en la guerra social van a ser, ya en el siglo I a.C., van a ser uno de los protagonistas de la guerra de nuevo luchando contra Roma. Por la inscripción que se nos conserva de su sarcófago y que está conservado el sarcófago en los museos vaticanos de Roma, sabemos que debió ser de semblante agradable y además de cónsul fue censor en el año 280 y edil probablemente en el año 302. Durante esa guerra contra los samnitas, las fuentes nos transmiten que tomó, entre otras ciudades, Taurasia y Cisauna en el Samnio, va a sojuzgar toda la Lucania y va a llevar a Roma una gran cantidad de rehenes. Va a morir posteriormente en combate luchando contra los galos cisalpinos, esa parte superior de Italia que les decía antes. Los escipiones, ya desde el primer enfrentamiento con Cartago, van a comenzar a tener un papel importante tanto en el desarrollo de la guerra como en la política romana. Un segundo personaje importante es Ecneo Cornelio Escipión. Fue elegido cónsul en el 260 y a él se le encomendó la construcción de una flota capaz de enfrentarse al poderío romano. Aquí llegamos a algo que les comentó Adolfo ayer y que yo le comenté jocosamente cuando hicimos el comentario sobre la marina de guerra romana. Le dije que él era fiel y se creía a pie juntillas el tratado del 509 por el que Roma y Cartago se reparten las áreas de influencia y por el que a Roma se le prohibía navegar a partir de ciertos límites del Mediterráneo con naves largas. Naves largas son evidentemente naves de guerra. Y dijo que por supuesto que Roma tenía naves en aquel momento. Yo lo dudo muchísimo porque hay montones de detalles que me dicen que Roma no podía tener naves de guerra o flota clasis. La flota de... hemos estado empleando la palabra clasis para el tema de la sociedad serviana, pero clasis también sirve para designar a la flota militar romana. Bueno, pues yo creo que en esa época tan remota de Roma, de inicios de la República, Roma no tenía una clasis, una flota, por detalles muy sencillos, porque, por ejemplo, en la guerra de Tarento, el control del mar se encarga a Cartago, hace una alianza con Cartago para que se encargue del control de las costas de Italia en la guerra contra Tarento y contra Pirro. Si Roma tenía su marina, ¿por qué no la usa? Cuando estalla la Segunda Guerra Púnica y van las tropas desde suelo italiano hasta Sicilia, son naves de aliados romanos, aliados griegos, fundamentalmente, los que prestan las naves para cruzar las tropas. Si Roma tenía marina de guerra, ¿por qué no emplea la marina submarina de guerra? Es más, son todas las fuentes las que nos dicen de esta carencia de la marina militar romana. Todas las que nos dicen que es más o menos en este momento, al margen de la creación de unos dumbiri navales que no sabemos qué funciones tenían ni a qué se dedicaban y que resuenan como que pudieran ser almirantes de flota o constructores de flota o vaya usted a saber qué, al margen de esa referencia, todas las referencias a la marina de guerra aparecen a partir de la Primera Guerra Púnica. Con lo cual, mi convicción es que ese primer tratado entre Roma y Cartago, en el que se reparten áreas de influencia y alguno que hay posterior, de fecha más reciente, antes de esa Primera Guerra Púnica, pues es una manera
de dar importancia a Roma cuando ya se conocían los hechos, lo mismo que sucede con ese primer Escipión. Yo no creo en él. Pues como digo, a este Gneo Cornelio Escipión, elegido cónsul en el 260, se le encomienda crear una flota militar capaz de enfrentarse al poder marítimo de Cartago. La experiencia de la Marina de Guerra romana en esta época, para mí, puedo decir que era prácticamente inexistente, a pesar de que las fuentes, como les decía, nos intentan hacer ver en ese tratado lejano del 509 que ya existía una amenaza por parte de Roma a los intereses de Cartago en la marina militar. En los primeros momentos de la guerra, aquí tenemos algunas contradicciones, entraré ahora en ellas. En los primeros momentos de la guerra sabemos que los cartagineses van a decidir asediar las costas de Italia y van a invitar a los romanos a un combate naval, conocedores de que la experiencia naval de Roma es muy escasa y de las pocas naves que podían tener en esos momentos. Antes de comenzar la batalla, los romanos, conscientes de que son netamente inferiores, se van a retirar para protegerse a la protección de un puerto seguro, y una de las quinquerremes cartagineses, las quinquerremes eran las principales naves de combate, digamos, los acorazados, que equivalente a nuestros acorazados actuales, pues una de las quinquerremes cartaginesas que va a salir en persecución de la flota romana se va a acercar demasiado a la costa y va a acabar encallando en las arenas y va a ser capturada por la infantería romana. Existen diferentes versiones de cómo esta nave va a acabar arrancando. Pues hay autores que dan momentos anteriores a la guerra para este suceso, pero lo cierto es que va a acabarse capturando y que va a tener una gran importancia cuando se le encargue a Gneo Cornelio Escipión en la construcción de la flota militar. La misión concreta que se le va a encargar es construir 100 quinquerremes y 20 trirremes. Según Polibio, en Italia no había armadores expertos en la construcción de esas quinquerremes y tampoco había, y lo que es más grave aún, marineros que fueran capaces de manejarlas. Así que para la construcción se va a utilizar ese modelo de quinquerreme cartaginesa que había sido capturada. Adolfo nos decía que esto es un cuento. Bueno, pues yo no puedo asegurar que sea verdad tampoco. No lo puedo asegurar, pero lo cierto es, esto es lo que nos transmiten las fuentes y a veces esas fuentes, esos cuentos bonitos, hacen historia y son agradables de contar. Ha sucedido en la conferencia anterior con toda esa leyenda, toda esa historicidad o falta de historicidad, como quieran ustedes llamarle, que rodea a Camilo. Lo cierto es que datos ciertos de todo ello no tenemos, datos hechos reales de todo ello no tenemos, pero está todo muy bien traído, está todo muy bien hilado y es agradable y forma parte de la historia romana. Los historiadores actuales en un gran número comienzan a desdeñar este tipo de relato, este tipo de manera de hacer historia, pero sin embargo, tradicionalmente los mejores historiadores italianos de la historia lo han empleado para llegar a una línea argumental de su historia, y es importante conocerlo. No toda la historia tiene por qué estar basada o tiene que ser hechos científicos y comprobados, para muchos historiadores sí, pero a mi modo de ver toda esta mitología, todo este relato forma parte de la historia y debemos conocerlo porque es parte de nuestra cultura, como conocemos los relatos de nuestros abuelos, como conocemos las fábulas, como conocemos montones de cosas que son importantes para la historia. Pues, como digo, esta quinquerreme fue construida con
esa nave cartaginesa capturada. El problema que también les avanzaba del adiestramiento de las tripulaciones era un problema más complejo, no tenía fácil solución, pues en Roma, en ese barco, no tenía quinquerremes en los cuales pudieran practicar la manera de remar. Tengan en cuenta que hacer avanzar un barco de 5 filas de remos o un barco de 3 es muy diferente, la manera de remar es muy diferente, la coordinación que tiene que haber entre los remeros a la hora de ciar o de bogar es muy diferente. Tienen que estar muy entrenados y tienen que ser muy duchos y muy prácticos y funcionar todos a las órdenes de una persona que les vaya llevando el ritmo. Pues como digo, en ese momento Roma no tenía remeros adiestrados en el manejo de las quinquerremes. Para ello, nos dice el relato, que se van a fabricar sobre tierra firme unos bancos de remo semejantes a los que existen semejantes y en la misma disposición a los que existen o a los que van a llevar los barcos que se están construyendo. En ellas los 2 grupos de remeros, y cuando digo 2 grupos de remeros eran los que iban a la derecha, los que iban a la izquierda, los que iban a babor, los que iban a estribor. Pues esos 2 grupos de remeros se van a colocar al frente de esos 2 grupos de remeros, se van a colocar a un comandante que era el que se encargaba de dar esas órdenes para acompasar los ritmos. Se van a acostumbrar todos a ver, debe estar en la siguiente, aquí. Pues no está aquí. Sí, está aquí. Se van a acostumbrar todos a realizar los mismos movimientos, como les decía, hacia adelante y hacia atrás. Ahí tienen el texto de Polibio que narra precisamente cómo se adiestraron. Y Polibio nos dice, mientras los encargados de construir los barcos se encargaban del montaje de las diversas unidades, otros alistaron a las tripulaciones, les enseñaron sobre tierra firme a manejar los remos, usaron este método. Hicieron que los hombres se sentaran sobre bancos de remo dispuestos en tierra firme en el mismo orden que los bancos del barco. Pusieron al jefe en medio y les acostumbraron a que todos a la vez se echaran hacia atrás, llevando las manos hasta el pecho, evidentemente sujetando el remo, llevaran las manos hasta el pecho y luego debían inclinarse hacia adelante, empujando el remo hacia afuera, iniciar y cesar el movimiento a las órdenes del comandante. Es este bogar y ciar que yo les decía al que se tenían que acostumbrar. Apenas estuvieron concluidas las naves, se van a botar inmediatamente y ya los remeros que habían estado practicando van a ocupar su posición dentro de los bancos de remo de cada una de las naves y van a comenzar a ejercitarse a lo largo de las costas de Italia. Una vez tuvieron el adiestramiento, Gneo Escipión va a dar la orden a la flota de que se dirija hacia la zona del estrecho de Mesina y él mismo, con 17 barcos, se va a encaminar concretamente hacia Mesina con la misión de asegurar los suministros que debían pasar desde Italia hasta la isla. Cuando estaba próxima, recibió una noticia que va a ser importante para el personaje, que era que la ciudad de Lipari estaba dispuesta a abandonar la alianza contra los cartagineses y considerando que la ciudad tenía un puerto importante, ahí tienen una foto aérea de Google Maps de lo que sería el puerto de Lipari en la actualidad. Ya sabemos que con el paso de los años las costas han cambiado, y más en 2000 años han cambiado profundamente. Pero para que se hagan una idea de cómo era un puerto de este tipo de la Ensenada y la importancia que podía tener, pues les he puesto esta foto aérea. Como les digo, cuando se entera de esta noticia y deseoso de gloria, se va a dirigir inmediatamente hacia la ciudad y, como novato en la dirección de una armada, sin tomar ninguna precaución, va a penetrar en el puerto y va a anclar los barcos dentro del puerto. Durante la noche, Aníbal Giscón, uno de los comandantes de la flota cartaginesa, se va a enterar de que está allí, va a navegar hasta la entrada del puerto y lo va a bloquear, bloqueando de esta manera la flota romana dentro del puerto.
Lo que sucedió es que las tripulaciones de los barcos, que eran muy inexpertas, se asustaron muchísimo al ver una flota enemiga y van a saltar de los barcos a tierra firme, van a huir tierra firme al interior. Gneo Escipión va a ser hecho prisionero sin apenas poder combatir, y los barcos romanos van a pasar a poder de los cartagineses. Esta, sin duda, como pueden comprobar, y de modo irónico lo digo, fue una brillantísima acción por parte del comandante romano, por parte de Gneo Escipión, que le va a proporcionar un cognomen que todos los romanos siempre van a llevar a gala y orgullo, fuera cual fuera el cognomen. Y Gneo Escipión va a recibir el cognomen de Asina, asno. A pesar de ello, el incidente no le va a pasar factura en los años siguientes, y en el 254 de nuevo va a ser elegido cónsul, y junto a su colega Aulo Atilio Ciatino va a lograr la conquista de Panormo, la capital de Sicilia. Ya como procónsul, en el 253 va a celebrar el triunfo por su victoria sobre Sicilia. Ahí estamos. El siguiente personaje importante va a ser Lucio Cornelio Escipión, y yo les pongo creador de una estirpe. Lucio Cornelio Escipión, en efecto, va a ser el antecesor inmediato. Todos estos eran familia, pero él va a ser padres o tíos, o abuelos, o bisabuelos, todos eran familia. Pero él va a ser el creador inmediato de ese conglomerado de Escipiones que va a actuar durante la Segunda Guerra Púnica y que van a ser el núcleo formativo de esa Roma potencia universal. Como digo, otro miembro de la familia, Publio Cornelio Escipión, fue cónsul en el 259 y censor en el 258. Va a intervenir en esta Primera Guerra Púnica. Como les digo, era el padre de Publio Cornelio Escipión, cónsul del 218, y de Gneo Cornelio Escipión Calvo, ambos involucrados en la Segunda Guerra Púnica y sobre todo en la primera parte de la conquista de Hispania. Era el abuelo de Publio Cornelio Escipión Africano Mayor y era el tatarabuelo de Publio Cornelio Escipión Emiliano. Aquí tenemos un salto. Dirán, bueno, ¿y qué pasa con Escipión Africano Mayor y Escipión Africano Emiliano o Africano Numantino? No hay nadie. Sí, había alguien. Publio Cornelio Escipión tuvo un hijo, pero un hijo que no sabemos por qué motivo no se dedicó a la política, luego volveré también sobre ello, y no tuvo hijos a su vez, y adoptó al hijo de una familia importante de Roma, aliada de los Escipiones, que era un Emilio. Este Emilio pasó a ser ese Publio Cornelio Escipión Africano Numantino, nieto de Africano Mayor y, como digo, tataranieto de Lucio Cornelio Escipión. Lucio tuvo una participación activa en la guerra y, al igual que su hermana Sina, va a recibir en algún momento el mando de la flota un año después del desastre de Lipari, y se le va a encomendar la misión de extender el conflicto a la zona occidental del Mediterráneo. Teniendo como objetivo Cerdeña, lo primero que va a hacer va a ser incorporar al dominio romano la isla de Córcega y con la toma de la ciudad de Aleria, situada al este de la isla. En su navegación hacia Cerdeña, en algún momento va a avistar la flota cartaginesa. La primera vez que lo hace, la flota cartaginesa no va a optar por el enfrentamiento con los romanos, se va a retirar. Y la segunda que se avistan va a ser precisamente la flota romana la que opte por el no combate y se retire en dirección a Roma. Su participación en la guerra no va a concluir con esta retirada,
sino que durante el verano va a regresar a Sicilia, pero esta vez va a avanzar, no va a llevar el mando de la flota, sino que va a avanzar por tierra y se va a enfrentar a Hannon, al que va a derrotar y al que va a dar muerte. La batalla o la victoria tuvo en un lugar o en un sitio que nos es desconocido y le va a valer el triunfo que le va a ser concedido por el Senado y que se va a celebrar en el año 258. Ese mismo año él va a desempeñar también el cargo de censor. En la etapa final de su vida, concretamente a su muerte, sabemos que fue nombrado o fue enterrado en el llamado sepulcro de los Escipiones, un sepulcro que está situado a las afueras de Roma, en la Vía Apia, justo a las afueras de Roma, y es en él donde se va a encontrar esta lápida funeraria que tenemos aquí arriba de él. Curiosamente, en este sepulcro no va a estar enterrado el más importante de los Escipiones, que va a ser Publio Cornelio Escipión, africano mayor. Luego ya veremos por qué motivos no está aquí. El texto de la lápida es el que ahí tienen, es el que tienen ahí, con lo cual no me voy a entretener en él. La participación de los Escipiones, no me entretengo por saltar un poco porque me voy alargando y si leo los textos perdemos mucho tiempo. La participación, como digo, la participación de los Escipiones en la Primera Guerra Púnica, por tanto, o sea, tanto la de Gneo como la de Lucio, en consecuencia, y como han podido ver, fue hasta cierto punto limitada. A pesar de que desde el mando supremo de las tropas sus fracasos o sus éxitos no fueron definitivos, es indudable que fueron partícipes de la presentación de Roma en la esfera internacional. El final de la Guerra Púnica va a dar el espaldarazo que va a convertir a Roma en alguien a tener en consideración en el Mediterráneo. Pero no va a ser el único espaldarazo. Ya antes los éxitos de Roma en Italia habían tenido mucha repercusión, sobre todo esa guerra que les hablaba, esa guerra de Tarento, y el enfrentamiento con Pirro y sus aliados los samnitas en Benevento. La batalla no se va a decantar por ninguno de los dos bandos. Si acaso si habría que decantarla por el bando de alguno de ellos, sería por el bando de Pirro, pero las bajas sufridas, las bajas que sufrió Pirro, unido al desgaste de los contingentes militares que había sufrido ya en Sicilia, le van a obligar a abandonar Italia. No tiene tropas suficientes como para seguir combatiendo y va a regresar al Épido, siendo Roma, en consecuencia, la única vencedora y ya dueña de toda Italia y de la Magna Grecia continental. Pirro, como digo, no había perdido en su estancia en Italia y en Sicilia, no había perdido ninguna batalla, pero a la postre había salido derrotado. Es a partir de ese momento cuando se va a acuñar ese término que todos conocemos de victorias pírricas, una victoria que en el fondo es una derrota, porque no te sirve para nada. Las consecuencias de este primer enfrentamiento entre Roma y Cartago fueran devastadoras del todo para Cartago, pero muy esperanzadoras para Roma. Cartago va a perder para siempre el dominio del Mediterráneo. Bueno, digamos, lo pierde entre comillas, porque su flota militar había sido destruida en aquellos momentos. Siempre puede decir, bueno, pues construyó otra. Sí, efectivamente construyó otra, pero nunca va a ser una flota semejante a la que había perdido, una flota que pudiera reemplazar a esa flota que había perdido. Aparte de una fuerte indemnización de guerra, como ya saben, Cartago tuvo grandes dificultades, por otra parte, para pagarla. A ello se añadió la pérdida de la isla de Sicilia y tras la rebelión de los mercenarios, que fue aprovechada por Roma para declarar de nuevo la guerra a Cartago por levantarse en arma contra esos mercenarios a los que no les había pagado el sueldo por ayudarles a combatir en la guerra contra los romanos, pues Cartago volvió a declarar la guerra, Roma volvió a declarar la guerra a Cartago
y la compensación para volver a la paz fue que debía entregar también las islas de Córcega y de Cerdeña. Por su parte, Roma va a aumentar a partir de este momento su influencia tanto en el interior de Italia como en el exterior. También va a aumentar el territorio que dominaba las ya mencionadas islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña. Y además se va a producir un hecho fundamental para la evolución posterior de la historia de Roma, que se van a crear las dos primeras provincias fuera del ámbito territorial peninsular, que van a ser Sicilia en el año 241 y Córcega y Cerdeña unidas en el año 238 tras esa rebelión de los mercenarios cartagineses. Roma va a lograr con esta guerra crear también esa clasis, esa marina de guerra, que en el futuro le va a ser indispensable para llevar a cabo las sucesivas guerras de conquista. Aunque no debemos equivocarnos en una cosa, y en eso yo suelo insistir siempre mucho. A pesar de que Roma iba a dominar el Mediterráneo, nunca fue un pueblo marinero. Jamás Roma dejó de ser un pueblo de agricultores. Y nunca tuvo plena confianza en su flota militar. Baste recordar una cosa, y es que mientras que la infantería, es decir, mientras que las legiones tenían un prestigio considerable y ser legionario romano era motivo de orgullo, los marineros que servían en la flota eran, perdónenme la expresión y entre comillas, chusma. Eran gente muy mal considerada. Y piensen en las flotas marineras militares del Imperio Español, sin ir más lejos. ¿Quiénes eran los remeros? Prisioneros, esclavos. Nunca eran soldados de categoría, gente de categoría, la gente que podía formar la tropa regular. No, los que remaban eran chusma. Y tiene un sentido, porque normalmente, para aumentar su eficacia, y aunque esto no he encontrado ninguna fuente que me lo confirme, pero es muy probable, iban encadenados a los remos. Y si el barco se hundía, los remeros se hundían con el barco. Con lo cual no podían emplear, a pesar del valor que pudieran tener los remeros, porque sabían remar, pero bueno, en eso se podía adiestrar a otros esclavos o a otros individuos de las clases bajas o muy bajas de la sociedad. De hecho, hubo una rebelión en época de la anarquía del año 68, cuando, quiero recordar, no me acuerdo si es Otón o Galba, es uno de ellos, como necesita soldados, a los marineros de la flota los forma en legión y los nombra legionarios. Cuando llega el sucesor, se da cuenta que marineros no tienen categoría para ser legionarios, los vuelve a ser marineros y estos se sublevan y avanzan contra Roma. Los tiene que aplastar militarmente. Con lo cual, tengan siempre en cuenta que la consideración que tenían los marineros, los que remaban, era muy baja. También en el barco iban soldados combatientes. Los marineros no combatían, los marineros empujaban, eran el motor del barco. Los soldados combatientes sí. Y esto la consideración evidentemente ya era diferente, ¿no? A todo esto, a todas estas consecuencias, hay que añadir la ingente entrada de capital que se va a producir en Roma a partir del año 241. Durante casi los 23 años que hay entre la Primera y la Segunda Guerra Púnica, Roma iba a mantener una paz tensa con Cartago. Pero a pesar de esa paz tensa, en Roma se va a involucrar en otros conflictos en los que la familia de los Scipiones no va a tener apenas participación. Nos referimos fundamentalmente a la cuestión de Iliria y a la amenaza gala.
Iliria en esos momentos acababa de configurarse en un estado cuya principal actividad era contratar sus servicios para realizar misiones para otros estados. Después de la muerte del rey Agrón y el acceso al trono de su esposa Teuta, vieron que era más provechoso el ejercicio de la piratería que el que contratarse como mercenarios. Las quejas de las poblaciones que eran atacadas van a llegar a oídos del Senado de Roma y en Roma va a tomar cartas en el asunto empleando esa reciente flota militar que acaba de construir. En poco tiempo van a poner orden y van a lograr que Teuta se someta al poder romano, con lo que el Adriático va a quedar más o menos pacificado. Otro foco de conflicto van a ser precisamente los galos de ambos lados de los Apeninos, desde Venecia hasta el valle del Ródano, va a comenzar a partir del año 226 con una bajada de los celtas hacia la Italia peninsular. Roma en esa ocasión va a ser ayudada por numerosas ciudades italianas, hace frente a esta nueva invasión y uno de los invasores más activos eran los galos insubres. Tras muchas vicisitudes, los cónsules van a poner sitio a la ciudad de Mediolanum, la actual Milán, que era la capital de los insubres, y van a conquistar la ciudad, con lo que la sublevación va a parecer aplacada. Uno de los cónsules era Publio Cornelio Escipión Calvo, ese nieto de Barbato, ese hijo de Publio Cornelio Escipión, el cónsul del 259, sobrino, por tanto, de Asina y hermano de Lucio Cornelio Escipión, el que luego será cónsul en el 218. A partir del año 218, cambiando un poquito ese enfoque político, pasando un poco al ámbito cultural, pues como digo, a partir del año 218 en Roma han comenzado a madurar toda una serie de influencias externas, resultado del contacto con las ciudades griegas del sur, esas ciudades griegas en las que había entrado en contacto en la guerra de Tarento, esas ciudades griegas, esas ciudades de la Magna Grecia. Un ejemplo muy claro de esto es cómo los continuos contactos comerciales con las ciudades del sur va a llevar a Roma que a partir del 268 va a tomar una medida que va a ser importante, que va a ser la adopción de la moneda de plata, con una ley y con un paso muy semejante al de la dracma ática. Roma, que hasta ese momento solamente había acuñado bronce, a partir de este momento comienza a acuñar la plata. Es algo semejante a lo que sucedió con el dominio final de la España en América, cuando el reciente aparecido estado al norte de los Estados Unidos, recientemente independizado de Inglaterra, va a copiar la moneda de plata española, lo que luego será el duro de plata, para fabricar su dólar con el mismo tamaño, el mismo peso y el mismo valor. En aquel momento, a finales del 19, un dólar americano valía 5 pesetas. ¿Quién hubiera comprado dólares americanos en aquel momento, no? Pues en aquel momento valía 5 pesetas. La acuñación era la misma y de hecho va a copiar parte de los símbolos de la Casa de la Moneda de la acuñación española. Las 2 columnas de Hércules, las 2 barritas y la S cruzada. Ese símbolo del dólar va a ser copia de esos símbolos de la Casa de la Moneda española. Me distraigo mucho. Como digo, en Roma, a partir de la adopción del peso y la plata de la dracma ática, en Roma no va a tardar en acuñar ya sus primeros denarios de plata, buscando con esto una unidad comercial dentro del Mediterráneo occidental, buscando que fueran más fáciles los intercambios comerciales, fuera la moneda que fuera con la que pagara. Si todas tenían el mismo peso y el mismo valor de ley de plata, pues era fácil comerciar.
La lengua y las costumbres griegas, que van a ser llevadas a Roma tanto por comerciantes como por marinos y como por soldados, van a comenzar a circular por las calles de Roma y van a ser bien aceptadas por casi todos los sectores y casi todas las capas de la sociedad romana. Comienza de este modo la introducción de ese helenismo, pero en este inicio está muy lejos de ser un helenismo puro de origen griego. Hay que pensar que en esta primera fase hay que hablar con más propiedad de un helenismo itálico, un helenismo procedente de esas ciudades del sur de Italia, del que van a ser firmes defensores de ese helenismo los escipiones. Y como familia dominante, como familia política dominante, van a favorecer la expansión de todas estas nuevas ideas que poco a poco van a cambiar profundamente la sociedad romana. Hay que puntualizar aquí que en un primer momento y con anterioridad a la guerra de Aníbal no hay rastros de que existiera una resistencia a la introducción de este helenismo en Roma, este helenismo recortado de alguna manera por parte de ningún sector de la sociedad romana. La nueva guerra, la guerra de Aníbal, lo va a cambiar todo. Las derrotas van a provocar una involución en estos aspectos de Roma. Se va a cortar la relación con las ciudades griegas del sur y ese helenismo en el que también había sido educado Aníbal, que había tenido algunos maestros griegos, comenzó a ser visto por los romanos de una manera muy diferente. En este cambio de rumbo, van a surgir una serie y una fuerte oposición a las ideas helenizantes. Surge lo que algunos historiadores han considerado que era una oposición entre el espíritu nacional romano, representado por personajes como Fabio Máximo o como Catón, y la herencia griega representada por Escipión, pero mejor aún por el llamado Círculo de los Escipiones, en el que se integrarán artistas, literatos, filósofos y poetas, aunque este Círculo de los Escipiones surgirá muchos años más tarde, no surge en este momento, surgirá en ese periodo de entreguerras, en esos años 60, a partir de la llegada de Polibio a Roma, Polibio que llega, como también veremos más adelante, como un prisionero de guerra a la ciudad, y se va a encargar de educar, va a ser acogido por Emilio Paulo, pero luego es el educador de ese futuro Escipión Emiliano, y probablemente eso va a favorecer que Polibio, que es uno de los historiadores al que más fe le tenemos los historiadores modernos, siempre decimos que lo que diga Polibio va a misa, aunque sea un poco exagerado en algunos aspectos. Polibio muy probablemente, al ser griego, no exagera en demasía los hechos más antiguos romanos, además hay que pensar que él escribe en el siglo II a.C., no exagera los hechos romanos, y además muy probablemente usó algo de eso que hablábamos ayer, de que dónde se informaban los historiadores, y se habló en algún momento de los archivos familiares. Pues muy probablemente Polibio pudo usar, si existía, el archivo familiar de la familia de los Escipiones. Bien. Sigamos. Estamos en el momento de inicio de esa Segunda Guerra Púnica. No sería demasiado largo y ya me voy alargando, ya tenía que estar casi acabando y no voy ni por la cuarta parte. Digo que sería demasiado largo, no quiero entrar en las causas de ese segundo enfrentamiento con Cartago, entre Roma y Cartago. Es algo que yo creo que más o menos todos conocen, y es cierto que la causa final, la rivalidad entre ambos estados, puede que la causa haya que buscarlo en un conflicto más local que en un conflicto entre Roma y Cartago, un conflicto que surgió entre poblaciones de la península ibérica de una manera local. Esa a toda luz es una guerra que era deseada tanto por romanos y cartagineses. Recuerden esa frase o ese momento
también que entra dentro de la mitografía y de la mitología de ese juro de odio eterno a los romanos que le hace jurar Aníbal, o sea, le hace jurar el padre de Aníbal a su hijo, ¿no? Pues era un conflicto que tanto unos como otros deseaban. En el año 218, con la guerra ya declarada y la intención de Aníbal de atravesar los Alpes, los cónsules del año eran Publio Cornelio Escipión, hijo de ese Lucio, cónsul del 259, y Tiberio Sempronio Longo. Ambos se habían repartido, o ambos se les había repartido, la misión de combatir a los cartagineses. La estrategia romana era muy simple. Perdón, a ver si me vuelvo a la anterior. Sí. La estrategia romana, como digo, era muy simple y consistía en obligar a Aníbal a que acudiera en ayuda de su patria, que volviera a África. Para ello, Tiberio Sempronio Longo debía embarcar las tropas en Sicilia, isla que se iba a convertir en la base de operaciones, y para desde ella saltar al norte de África y atacar directamente a Cartago. La misión de Publio Cornelio Escipión, el otro cónsul, era apoderarse de las bases militares cartaginesas en Hispania, eliminando así toda posibilidad de obtención de recursos que permitieran a Cartago continuar con la guerra. En este momento pensaban cortarle los recursos económicos, apoderándose de las bases militares, si podían, pero sobre todo de las minas, para que no pudieran seguir explotándolas. Aníbal, muy inteligente, fue un militar extremadamente inteligente, quizá de los mejores de la historia, fue capaz de prever cuáles eran las intenciones de Roma y supo cómo adelantarse a ellas. Va a invernar, tras la toma de Sagunto, va a invernar en Cartago Nova y va a dedicar, un Sagunto que entonces se llamaba Arsen, eso recuérdenlo siempre, y se va a dedicar a preparar la campaña militar que consistía, como saben, en llevar la guerra a suelo italiano. Para ello, para poder hacerlo, afirma la alianza con los pueblos indígenas con los que tenía ya pacto de amistad y finalmente va a enviar a embajadores a los pueblos celtas de la zona que él tenía que atravesar para solicitarles el permiso para atravesarla, no fuera que se fueran a ofender y entraran en combate con él. Entonces les pide permiso para atravesar su territorio, pero además les ofrece que se unan a él para combatir a Roma. A finales del año 218, Aníbal sale de Cartagena, cruza el Ebro, atraviesa los Pirineos, pone rumbo a Marsella, cruza el Ródano y a través de los Alpes se presenta en Italia. La noticia de la marcha de Aníbal, como no podía ser de otra manera, trastocó todos los planes que había hecho Roma. El cónsul Escipión, que debía partir para España con 60 naves, decidió frenar a Aníbal antes de que llegara a suelo italiano y para ello toma como lugar de referencia, como sabía que había cruzado ya los Pirineos, toma como lugar de referencia Marsella. Va a anclar la flota en la desembocadura del Ródano, pero cuando ancla la flota, Aníbal ya ha corrido, ya se ha dado prisa y ya ha cruzado el Ródano, ya está más allá de Marsella, con lo cual este movimiento no sirve para nada. Llega, como digo, llega tarde y la persecución por tierra se va a antojar hasta totalmente imposible, así que Escipión decide dividir las tropas que había llevado y una parte de ellas se van a ir con Gneo Cornelio Escipión Calvo para que desembarquen en Hispania e intenten cumplir de alguna manera la primitiva misión de conquistar territorio hispano a los cartagineses, y la otra parte se va a embarcar con él con dirección a las costas de Italia. Probablemente desembarcó en la zona de Pisa y allí se va a poner al frente también de las tropas que estaban acantonadas en la zona del valle del Po e intentó para intentar detener a Aníbal cuando penetrara en suelo italiano. No solamente Escipión se va a ver obligado a cambiar sus planes, sino que el otro de los cónsules también va a tener que hacerlo. Tiberio Sempronio Longo se encontraba en Lilibeo en aquellos momentos, ya dispuesto a cruzar a África, y desde Roma le ordenan que regrese a Italia y se una a las tropas de Escipión, del otro cónsul.
Aníbal, que inteligentemente había desbaratado los planes de Roma, va a obligar a Roma de realizar una guerra ofensiva, que era lo que pretendía con esa conquista, ese paso a África y esa conquista de las bases en Hispania, pues la va a obligar a que se limite a una guerra defensiva, a defenderse del ataque. Esto siempre es más difícil y dependes de lo que haga el enemigo. Bien, lo que va a suceder es que Escipión no va a esperar a que lleguen las tropas de su colega para enfrentarse a la posible Aníbal. Él, en el momento que está ante Aníbal, va a decidir comenzar los enfrentamientos. Como os decía al principio, os decía antes, uno de los planes de Aníbal era ir sumando poblaciones enemigas de Roma en su avance. Y esto lo va a hacer cuando llega al Valle del Po, en el que va a pedir a las poblaciones del Po que se unan a su ejército como tropas auxiliares. Esta incorporación de recursos era totalmente imprescindible para Aníbal y para que pudiera llevar a cabo los planes que tenía para Italia. Seguramente Aníbal era conocedor seguro de los planes y de lo que le había sucedido a Pirro unos años antes, y al fracasar parcialmente estos planes de Aníbal, no se le unieron todos aquellos que él pensaba que se iban a unir, lo que va a suceder es que se va a tener que contentar con las tropas que tiene o pedir refuerzo, a que le envíen tropas de refuerzo de Hispania. Algo que, si en un primer momento podía haber sido factible, con la acción de los Escipiones en Hispania, con la acción posterior luego de Publio Cornelio Escipión, africano, también en Hispania, va a ser totalmente, como digo, imposible y va a fracasar, a pesar de que ya veremos que en un momento dado sí va a llegar un ejército cartaginés a la península italiana, pero también veremos que fue derrotado en Metauro y nunca llegó a unirse con las tropas de Aníbal. A pesar de ello, el enfrentamiento de esos primeros años fue muy desfavorable para Roma y muy favorable para los cartagineses. Y si Aníbal hubiera sabido aprovechar las oportunidades que se le habían presentado, muy probablemente la guerra habría cambiado de signo y había acabado mucho antes de lo que luego acabó, no había durado tantos años. Se ha intentado establecer cuáles fueron las causas que decantaron la balanza en favor de los cartagineses en esos primeros enfrentamientos en suelo italiano. Muchos lo achacaron a la utilización de los elefantes que Aníbal había llevado consigo, pero parece ser que con toda probabilidad solamente uno de esos elefantes va a llegar vivo al suelo italiano. Por el camino y sobre todo en los Alpes habían perdido muchos. En el recorrido de Aníbal por los Alpes hace unos años se ha intentado averiguar el recorrido exacto de Aníbal. Hace unos años se estableció uno bastante probable, el paso de la Traversée, creo recordar que era, concreto, porque encontraron depósitos de excrementos muy abundantes de caballos y de elefantes. Entonces parece que esa Traversée fue probablemente el paso por el que Aníbal atravesó esos Alpes. Como os digo, algunas fuentes mencionan que tan solo uno de los elefantes llegó vivo, con lo que esta no pudo ser la causa principal de la derrota de los romanos. Las causas, además, habría que buscarlas en el genio militar de Aníbal, que mientras que tuvo tropas suficientes para poder plantear batallas en condiciones, fue imparable. Pero después de la batalla de Cannas en el 215 y después de presentarse a las puertas de Roma, sin que sepamos los motivos por los que decidió no penetrar en la ciudad, pues a partir de ese momento
los recursos que tenía eran muy limitados y tuvo que limitarse a vagar por suelo italiano y a invernar y a pasar el tiempo en aquellas regiones que eran de Italia que eran más hostiles a Roma. Esta última derrota, como digo, la derrota de Cannas, fue una derrota inapelable en la que murieron, según las fuentes, 50.000 romanos, incluido el cónsul Emilio Paulo. Tengan en cuenta que siempre que las cifras, nos dan estas cifras, las fuentes romanas, de 50.000 muertos en Cannas, romanos, de 100.000 ahogados en el desastre de Camerina, del naufragio de la flota romana en Camerina. Bueno, ahí todo entra dentro de la exageración. Si hubiera habido 50.000 romanos enterrados, muertos en Cannas, se hubieran encontrado los restos. Y la verdad es que se han encontrado, pero no tantos, no 50.000. Con lo cual, bueno, son cifras que quedan bien dentro de la historia, pero que siempre, les digo que tómenlas siempre con mucho cuidado. Pues tras el desastre de Cannas, un grupo de romanos que se había refugiado en Canusio propusieron que la única solución era abandonar Roma y refugiarse en un reino aliado. Roma, que quedara a su suerte, dejara de ser lo que era refugiarse en el suelo romano. Recuerden que antes de Cannas los romanos habían sufrido esas derrotas en el Tesino y en Trebia en el 218, en Trasimeno en el 217. Antes habían tenido lugar esos otros enfrentamientos. A esta propuesta de abandonar Roma se opuso un joven perteneciente a la familia de los Escipiones y el joven Lucio Cornelio Escipión, ese futuro africano, que con espada en mano se negó a abandonar Roma y obligó a los demás, de alguna manera, a recapacitar y no tener en consideración esa propuesta. Este joven, Escipión, 2 años antes, había estado en el de la escaramuza, porque no fue batalla, en la escaramuza del Tesino, junto a su padre el cónsul. Los cónsules tenían la costumbre, los jóvenes romanos, perdón, tenían la costumbre de que cuando comenzaban, jóvenes de alta alcurnia, comenzaban el adiestramiento militar, lo hacían junto a un general o junto al cuerpo de mando de un ejército para irse enseñando cómo lo hacían. Escipión lo hizo con su padre, que era cónsul y era evidente, y tuvo la fortuna, o nos transmiten la fuente, que es el primer momento en el que se destaca este joven, pues su padre, rodeado de enemigos y herido, estaba a punto de perecer, y es él el que empuja, de alguna manera, o llama a los compañeros para que vayan a socorrer al cónsul, y se pone él a la cabeza, consigue rescatar al cónsul, y por ello va a recibir una de las máximas condecoraciones que daba, si no la máxima, que concedía el Estado romano, que es la corona cívica. Como digo, el cónsul Escipión había cometido ese error incomparable del que les hablaba al principio, de no esperar a que llegaran las tropas de su colega en el consulado, que ya avanzaban desde Arimino. Después de Trebia, Aníbal, y hago un spoiler un poquito hacia atrás, hasta Trebia Aníbal había estado en contacto con poblaciones galas de la Cisalpina que eran muy favorables a Roma, muy contrarias a Roma. En esas poblaciones sí que pudo encontrar cierto apoyo y pudo encontrar tropas. A partir de Trebia nos va a penetrar ya en territorio etrusco, en poblaciones muy latinizadas, y es cuando no va a encontrar ese apoyo. Me voy a saltar porque aquí estoy volviendo sobre... En Italia las cosas habían quedado más o menos establecidas,
Publio Cornelio Escipión, tras recuperarse de las heridas que había tenido en Tesino, va a navegar hasta España con el ejército que aún le quedaba y va a desembarcar en las costas españolas. No tengo muy claro bien en qué punto, no sé si en Rosas, no sé si en Tarraco, porque en Tarraco desembarca el hijo, pero él no recuerdo bien en qué punto de España desembarca. Bueno, va a desembarcar y se va a unir a su hermano en Hispania. Durante años, los hermanos Escipión van a lograr contrarrestar ese empuje cartaginés dentro de la península y van a evitar que Aníbal reciba esos refuerzos que estaba esperando desde Hispania. Con su actuación van a lograr importantes avances, van a superar la línea del Ebro, que desde el tratado de ese mismo nombre, el Tratado del Ebro, la marcaba ese río como zona de influencia romana y cartaginense. Sobre el Tratado del Ebro hay mucha bibliografía que discutir, mucho que discutir y mucho que saber si realmente era el Ebro, era otro río, hasta dónde llegaba, incluso si realmente existió ese tratado como tal. Parece ser que sí, pero hay mucho que discutir. Pues los romanos, tras pasar el Ebro, habían llegado al territorio de los vaceos, al territorio de los carpetanos, en las actuales provincias de Segovia y Toledo, hasta el sur también hasta el sur de Valencia. Bueno, habían logrado avanzar bastante en el territorio hispano. El Senado cartaginés era consciente de la situación en Hispania y que se estaba volviendo demasiado crítica para ellos y envió el mensaje de que las tropas que estaban destinadas a engrosar los contingentes de Aníbal en esos momentos debían enviarse a Italia para reforzar a los cartagineses que estaban perdiendo terreno. Todo ello va a suponer para Cartago una considerable pérdida de recursos materiales y humanos que le eran imprescindibles de alguna manera para continuar la guerra. Aquí se va a producir nuevamente un error romano y va a hacer que las cosas cambien en la península a partir del año 213. El año anterior habían reconquistado Arse, años después fundarían en ella Sagunto, y los mandos cartagineses, Magón, hermano de Aníbal, y Asdrúbal Giscón, habían recibido la orden de activar la guerra en Hispania. En el 211, Publio Cornelio Escipión, ahora ya no como cónsul, sino como procónsul, de nuevo comete un error de consideración y ante el avance cartaginés decide dividir sus tropas. Él, al frente de una parte, se dirige contra Magón y contra Giscón, siendo derrotado y muerto en las proximidades de la ciudad de Cástulo. Un mes después, su hermano Gneo, traicionado por las tropas celtíberas, va a perecer en un enfrentamiento con Asdrúbal Barca en las cercanías de Lorca. Ambas derrotas van a provocar que los romanos tengan que retirarse de nuevo al norte del Ebro, volviendo a la situación anterior a la llegada de los escipiones a la península. Además de esto, muchos pueblos indígenas que se habían pasado a los romanos van a volver a la amistad con los cartagineses. La pérdida de posiciones en Hispania, sin duda, fue una malísima noticia para Roma, pues ahora Aníbal podía recibir esos ansiados refuerzos desde la península. Pero en Italia las cosas habían mejorado bastante. Una muestra de ello es que Capua, que era una ciudad que estaba en el bando de Roma, había pasado al bando cartaginés, había sido puesta en sitio por los romanos, había sido sitiada por los romanos, y Aníbal no se había atrevido, a pesar de estar con sus tropas frente a la ciudad, no se había atrevido a emplearlas para levantar el sitio. Había simulado que se iba contra Roma, los romanos no cayeron en la trampa de levantar el sitio y de acudir a Roma,
y antes de llegar a Roma se dio la vuelta y se volvió a refugiar a sus terrenos de tranquilidad sin haber socorrido a Capua. Esto demuestra que la posición de Aníbal en esos momentos no era ya tan fuerte como lo había sido años anteriores. Se hacía, por tanto, imprescindible que en Hispania se sustituyeran a los difuntos escipiones y, en principio, para ello se envió al propretor Claudio Nerón, que se va a demostrar incapaz para asumir el mando militar. El día de las elecciones consulares de ese año no se va a presentar ningún candidato, sabedores de que el que se presente va a ser enviado a Hispania. Solamente un joven de 24 años, Publio Cornelio Escipión, este joven que hemos visto clamando por no abandonar Roma tras Canas, este joven que había salvado a su padre y que será el futuro africano, pues solo este joven, a pesar de que aún no tenía la edad para presentarse al consulado, él en la carrera de honores, en el cursus honorum, solamente había desempeñado la edilidad, creo recordar, sí, la edilidad, pues a pesar de eso se presentó y con la declaración de que deseaba de vengar las muertes de su padre y de su tío. Esto va a provocar una gran discusión dentro del Senado romano, pues no saben si alguien tan joven puede desempeñar un cargo tan importante y sobre todo alguien que no tiene experiencia. Ya les he comentado que solo había desempeñado esa edilidad. Finalmente va a decidir entregarle el imperium proconsular. El imperium es el símbolo del mandum, es el que se entrega a todos los generales romanos, imperium, para que puedan mandar las tropas, tengan el mando supremo fuera de Roma, pues se le entrega un imperium proconsular para exclusivamente la provincia de Hispania y se lo entregan como privatus, no como magistrado. No es magistrado, es un privatum con imperium proconsular. Pero el Senado, que es consciente de la juventud de Escipión y que piensa que en algún momento los acontecimientos le pueden sobrepasar, pone a su lado a un hombre veterano, que en este caso será Junio Silano, para que en caso de que el joven se bloquee o que vaya a cometer alguna imprudencia, sea Junio Silano el que pueda poner un coto a un posible error. Necesitaba, desde luego, tropas para sustituir a las perdidas que se habían perdido en España, pero solamente se le va a permitir y solamente va a reclutar 2 nuevas legiones. Cuando Escipión llega a España, la guerra llevaba 2 años estancada. Él llega con la idea de reavivarla y tras adiestrar las tropas decide que la primera misión es ir hacia la principal base de operaciones que tienen los romanos. Ya saben que él lo primero que hace es la conquista de Cartago Nova. Cartago Nova, aparte de ser la base militar, de ser la joya de la corona en España de los cartagineses, tenía la peculiaridad de que en ella estaban atesorados o estaban guardados todos los pertrechos militares que podía necesitar el ejército en determinado momento, digamos era el almacén de los pertrechos militares, y también allí se conservaban, allí estaban custodiados los rehenes que habían enviado los pueblos hispanos como garantía de su fidelidad. Los rehenes hispanos estaban también allí en Cartago. La conquista de Cartago Nova lo que va a hacer es que va a proporcionar a Roma una ingente cantidad de material bélico. Escipión inteligentemente va a devolver a los rehenes a sus pueblos, con lo que va a conseguir el agradecimiento de esos pueblos partidarios de los cartagineses, la mayoría de los cuales van a firmar fidelidad con Roma, y va a ser, por otra parte, una recuperación de la moral por parte de las tropas romanas.
En los años siguientes, Escipión va a llevar a cabo una política muy agresiva en la península y en el 208 avanzará contra Asdrúbal, derrotándolo en Baécula. A pesar de la victoria romana, Baécula, y vamos a ir un poquito a lo que os hablaba antes, Baécula va a ser una derrota estratégica para Roma. Y va a ser una derrota estratégica porque derrota a los cartagineses, pero no destruye su ejército, y el ejército logra unir hacia el norte, atravesar los Pirineos y llegar a Italia, ese ejército cartaginés. Con lo cual, Escipión no había cumplido la misión que se le había encomendado en España, que era impedir que llegaran, sobre todo impedir que llegaran refuerzos a Aníbal. Afortunadamente para Roma, esas tropas fueron derrotadas, como les decía antes, en Metauro, y nunca se logró esa unión con Aníbal. En los años siguientes, en los pocos años siguientes, Escipión no va a estar tan interesado en la guerra de España, va a delegar bastante y va a conseguir que los cartagineses acaben siendo expulsados de la península con el momento final de la toma de Cádiz, que va a ser lo que va a suponer la expulsión de los cartagineses. Antes habían sido derrotados en la batalla de Ilipa en el 206 y esa toma de Cádiz va a suponer el final de la presencia cartaginesa en España. En los años siguientes, ya digo, fue imparable este avance y una buena parte de cuando Escipión regresa a Roma, lo que se va a encontrar es una intensa lucha partidista dentro de la ciudad. Una buena parte de los senadores, encabezados, como no, por Fabio Máximo, van a discutir la importancia de las victorias de Escipión en Hispania y se van a negar a concederle la celebración del triunfo, pues sus éxitos los había logrado sin estar desempeñando una magistratura oficial. Como os decía antes, era un privatus con un imperium proconsular, por lo tanto no era un magistrado. Escipión, a pesar de la negativa del Senado, sí tiene el apoyo popular, y el apoyo popular se demuestra en las elecciones consulares del 205, donde va a ser elegido cónsul, cómo no. El proyecto que tenía era volver a recuperar aquellos proyectos iniciales de la guerra, de pasar a África y llevar la guerra a África, pero el problema era que eso no era automático y existía el sorteo entre los cónsules para ver qué hacía cada uno de ellos, qué parte del mando les correspondía a cada uno o qué territorio. Y el mando de ultramar tenía que salir a ese sorteo. Los opositores a Escipión fueron furibundos a que se le otorgara el mando de ultramar, pues pensaban que antes debía acabar con Aníbal en Italia y luego, si quería, ese mando de ultramar. No sabemos si fue casualidad o fue de modo intencionado en las elecciones consulares. Lo cierto es que el otro cónsul electus fue el Pontífice Maximus Publio Licinio Craso, y por su cargo religioso el pontífice no podía salir de Italia, con lo cual le quedaba el camino expedito a Escipión para llevar la guerra a África. A pesar de esta oposición, los últimos años de la guerra demostraron que la estrategia de Escipión era la correcta y finalmente va a lograr pasar a África, va a obligar a Aníbal a que abandone Italia acudiendo en ayuda de Cartago y lo va a derrotar en Zama, como todos saben. Roma había salido victoriosa e impuso un duro tratado de paz a Cartago en el que se le permitía que continuara rigiéndose por sus propias leyes y conservara el dominio de las ciudades del norte de África, de las que ya era dominadora, no de nuevas, sino de las que ya tenía, y también, a cambio, tenía que entregar toda la flota, excepto 10 trirremes,
debía deshacerse de los elefantes militares y solamente podría crear elefantes con fines pacíficos. Además, en adelante no podría emprender acciones militares en África, pero si lo hacía, debía hacerlo siempre con permiso de Roma. Se le prohibía apoyar militarmente a cualquier enemigo de Roma y finalmente, como no, debía pagar una fuertísima indemnización de guerra. Es un tratado que acabó definitivamente con el poder de Cartago, tanto terrestre como marítimo. Con el final de esta Primera Guerra Púnica, Roma va a crear con el final de la Primera Guerra Púnica Roma había creado ya esas dos primeras provincias dentro del ámbito territorial itálico, al final de la Segunda Roma crearía dos nuevas, pero esta vez ya fuera de él, que serían la Hispania ulterior y la España citerior. Buf. Cosa faccio? ¿Eh? ¿Tirar qué? Cianuro. Ah, cianuro. Sí, porque es que a esta pasada no acabamos a las 2:15. Bueno, me voy a saltar, voy a hacer una cosa, para que no se queden a medias, es que es ya la 1:30 y se me ha ido el tiempo, para que no se queden a medias, yo la conferencia la volveré a grabar con el PowerPoint entero, en casa, íntegra. A lo mejor en casa me distraigo menos y hago menos circunloquios, pero ahora les voy a hacer un resumen rápido de lo que queda y luego la volveré a grabar entera y la subiré a la carpeta que tenemos en el curso, pero no sé si lo saben, pero tenemos un canal de YouTube en el que vamos subiendo conferencias, vamos subiendo documentales que hacemos nosotros mismos, y en ese canal de YouTube también la tendrán entera. Simplemente yo creo que pongan Historia Antigua YouTube, van directamente a él. Historia Antigua UNED YouTube, van directamente a él. Entonces ahí la tendrán entera. No se preocupen que aunque ahora yo, como les digo, me vaya al final, a lo que considero quizá más importante, que es la importancia que va a tener, por ejemplo, el conflicto, esa continuación del helenismo, que en el fondo sale derrotado con el enfrentamiento entre Catón y Escipión, aunque a partir de, como le digo, de mediados del siglo II va a ir ya resurgiendo con fuerza, pero ese conflicto que va a surgir, que es el importante entre Catón y Escipión, es destacable. Les digo que podríamos considerar que es un conflicto entre tradicionalistas, gente que quiere seguir la tradición, que son los seguidores de Catón, y aperturistas, aquellos que pugnan por ideas nuevas, que son las ideas de Escipión, que va a tener, como le decíamos, su origen en las guerras de Aníbal y que se va a plantear abiertamente durante ese periodo de entreguerras y sobre todo durante la guerra en Asia, cuando Roma empieza a intervenir, porque claro, no hemos llegado a la intervención de Roma en Oriente. Roma empieza a intervenir en Oriente, en Grecia, contra Filipo V, lo que hace para ayudar, teóricamente ayudar a las ciudades griegas, pero a las ciudades griegas clásicas de la Grecia continental. Entonces estalla la segunda guerra macedónica, Antes, durante la Segunda Guerra Púnica, había una primera guerra que no tuvo apenas importancia, pero estalla esa Segunda Guerra Macedónica en la que Roma logra derrotar a Filipo y en la que el final del tratado es que debe desocupar todas las ciudades griegas. Es cuando se produce en los Juegos Sísmicos esa proclamación de Flaminino de la libertad de las ciudades griegas, diciendo que a partir de ese momento ya no tendrían tropas estacionadas y que no deberían pagar tributos a nadie. La siguiente guerra de Oriente, eso ya le da un primer acercamiento a Roma a los asuntos de Grecia. La siguiente guerra es contra
contra el Imperio Seleucida, y es por el mismo motivo, es lograr liberar las ciudades griegas, pero esta vez de Asia. El enfrentamiento contra el Imperio Seleucida lo dirige en última instancia el hermano de Publio Cornelio Escipión Africano, el que había estado con él en algunos momentos, pero Publio Cornelio Escipión Africano va de ayudante a la guerra. El desembarco de esta guerra, el desenlace de esta guerra, lo que sucede es que precisamente esta rivalidad que hay en Roma entre Catón y Escipión va a llevar a que Catón, por medio, no él directamente, sino por medio de unos tribunos de la plebe, acuse a Escipión, a Lucio Escipión, no a Publio, acuse a Lucio Escipión de concusión, o sea, de haber prevaricado en su cargo y haberse quedado con dinero que era de Roma por el hecho de que le habían entregado 50 talentos, en el momento del Tratado de Paz, se le habían entregado 50 talentos que él se había quedado. Publio Cornelio Escipión, cuando va a declarar ante el Senado, lo que hace es que rompe los libros de cuentas. Dice que él no tiene que dar cuentas a nadie, él piensa que como yo, que derroté a Aníbal, vosotros me vais a pedir cuentas de nada. Entonces rompe los libros de cuentas y decide que se va de la política romana. Lo cierto es que la acusación contra los escipiones decae porque se demuestra que Lucio Escipión, al que le habían impuesto una multa considerable, su patrimonio no tenía patrimonio para pagar ni la cuarta parte de la multa. Su patrimonio era muy escaso, con lo cual no era cierto que se hubiera quedado con esos 50 talentos que le habían entregado. Lo que había pasado es que un general victorioso, entre sus potestades, tiene derecho a repartir una parte del botín de guerra entre sus soldados, y él esos 50 talentos los había repartido entre los soldados que habían hecho la campaña. Bien, pues como digo, la rivalidad entre Escipión y Catón fue constante durante todos estos años, y finalmente Escipión, debido a esta causa, a este proceso que se hizo contra él, hay una película italiana muy antigua que trata precisamente el juicio de los Escipiones. Yo creo que está en la página, la pueden encontrar en la página de Rai Italia. En la página de Rai Italia. No la podrán ver porque tienen que estar en Italia, pero si buscan yo lo encontré, un descargador de películas de la Rai, le ponen el enlace de la película, el enlace que hay en Rai Italia, ponen el enlace y les permite descargarla, con lo cual al final la pueden ver. Es un método de pirateo que no debía haber dicho. Bueno, me llevarán a algún sitio, seguro. Si esto fuera Estados Unidos, a la salida tenía a los policías de Hacienda diciéndome, a ver, venga usted para acá. Bueno, pues como digo, él, a causa de este juicio, defraudado de todo, como les decía, lo que hace es que se va al interno, se va de Roma, muere en el interno y no permite que se le entierre en Roma, él está enterrado en el interno. Cuando hablábamos al principio del sepulcro de los Escipiones, decía que él no estaba enterrado allí. Bien, vamos solamente a las conclusiones de toda esta historia, de toda esta familia, y como ya les he dicho varias veces, con la destrucción de Cartago, la supremacía de Roma se va a extender definitivamente a todo el Mediterráneo occidental. Los aliados itálicos realmente van a ser los grandes beneficiados desde el punto de vista económico de todas estas guerras. La África púnica va prácticamente a desaparecer, pues había sido privada no solo de capital, sino también de organización política, y se había convertido realmente en una extensión de Sicilia o de la misma Italia. El control había sido encargado a un príncipe de la zona, aliado de Roma, a Masinisa, y desde Numidia era el encargado de defender los intereses de Roma y se ocupaba de que ninguna potencia pudiera amenazar de alguna manera la supremacía romana. En la otra zona del Mediterráneo, el Mediterráneo oriental, que nos hemos saltado todo el proceso, que está ya parcialmente en poder de Roma, antes la península ibérica. La península ibérica está, a partir de la expedición de los Bárquidas, ya saben que se produce una guerra de conquista que va a durar casi 200 años. Roma ha creado esas dos provincias fuera del ámbito territorial.
A pesar de todo, a mediados, cuando caen los Escipiones, cuando desaparecen los Escipiones de esa vida pública, con la muerte de Escipión Emiliano, pues a pesar de ello, la península ibérica todavía no estaba en poder de Roma. Hay que esperar, como bien saben, a las guerras cántabras. Por último, en la zona de la Galia también va a haber algunos avances hacia el interior, hacia la Galia interior, también para consolidar sobre todo la zona costera, la zona de comunicación marítima con Hispania, ¿no? Que querían asegurarla. Y el Oriente Mediterráneo, que es, digamos, la tercera parte de los avances, aunque muy lentamente también ha empezado a caer bajo la dominación romana. El desmembramiento del imperio de Alejandro, como resultado habían sido esos reinos helenísticos que muy difícilmente podían mantener su autonomía y a los que Macedonia había sojuzgado, una Macedonia que al ser derrotada en estos años, en el 143 concretamente, acabaría convirtiéndose también en provincia romana, es la tercera provincia romana. La debilidad va a llevar a que muchos reinos de la zona, ante las amenazas externas, acaben pidiendo la ayuda de Roma, a excepción del reino de los Lágidas en Egipto, el de los seleucidas en Anatolia, Mesopotamia y Persia. Estos dos reinos, hasta este momento, en este momento todavía continúan, pueden todavía ser independientes sin muchos problemas. En este siglo de los Escipiones, por otra parte, se van a crear las grandes directrices del Imperio Romano. Así lo vio ya Polibio cuando escribe que casi toda la tierra está sujeta a la dominación de los romanos y su dominio ha llegado al punto más allá de lo cual no parece que un pueblo pueda llegar. Polibio considera que en ese momento el Estado romano es tan grande que ningún pueblo puede llegar a ser como él, y es más, ni la propia Roma puede superarlo. La evolución posterior daría parcialmente razón a Polibio con las conquistas que se realizaron a finales de la República y durante la primera parte del Imperio. A pesar de la importancia de las conquistas territoriales, que a lo largo de la charla han visto que se llevan quizá la parte más importante, los aspectos económicos, sociales, culturales, se van a convertir sobre todo todos estos aspectos unidos a las conquistas territoriales, todos estos aspectos, el resultado va a ser que van a convertir todo el territorio romano en una auténtica ecumene, una auténtica zona cultural. Yo con esto acababa y, como les digo, lo que nos hemos saltado lo tendrán. Muchas gracias.